Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de todos quienes hacemos MC Comunicaciones. Mi nombre es Mercedes Córdoba y esta tarde estaré moderando este panel que cuenta con importantes invitados, quienes hablarán sobre los desafíos de la comunicación estratégica en la era digital. Esta tarde abordaremos la temática desde los medios de comunicación, las empresas, la academia y la gestión de responsabilidad social. Los invito a conocer un poco más acerca de nuestros invitados. Del aniversario número 3. En los últimos 20 años, el mundo de las comunicaciones ha conocido cambios vertiginosos. La aldea global es cada vez más una realidad, y la pandemia aceleró todos los procesos de digitalización. ¿Qué está pasando? ¿En qué se ven hoy afectados especialmente los comunicadores, las empresas, los influencers? ¿Cómo hacer frente a esta realidad? Estas preguntas serán respondidas en Comunicación Estratégica, un desafío en la era digital. Un conversatorio organizado por MC Comunicaciones en el marco del aniversario número 13. Tendremos la oportunidad de escuchar a Juan Carlos Aisprúa, reconocido periodista ecuatoriano que selló su futuro como comunicador al dejar su natal Esmeraldas para radicarse en Quito y estudiar en la Universidad Salesiana. Actualmente es uno de los periodistas más reconocidos del país y cara visible de Coavisa. Él nos dará su visión desde la perspectiva del periodismo. Susana de Freitas. Desde hace 23 años construye, lidera y potencia marcas líderes a nivel local y regional en el sector del consumo masivo. Es licenciada en Mercadeo y Publicidad, con un posgrado en Alta Gerencia y una maestría en Dirección Estratégica. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Servicios Estratégicos de Comunicaciones y Marketing de Nestlé Ecuador, y ella nos dará su visión desde la empresa. Evangelina Gómez tiene una amplia experiencia en dirección de organizaciones, sostenibilidad y relaciones interinstitucionales. Trabajó en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito. Residió en Galápagos 10 años, donde se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Escalesia y funcionaria de la Estación Científica Charles Darwin. Actualmente es directora ejecutiva en Ceres y nos dará su visión desde la responsabilidad social y sostenibilidad. Gustavo Cusot, comunicador y asesor en comunicación e imagen corporativa de empresas e instituciones en Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador. Es candidato a doctor en la Universidad de las Comunicaciones UNIAC. Ha realizado varias publicaciones en journals y revistas personalizadas en temas como comunicación interna, política, social media, entre otros. Actualmente se desempeña como vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito y nos dará su visión desde la academia. Sean todos bienvenidos. Así es, bienvenidos a todos. Antes de presentar a nuestro primer invitado, quiero indicar a las personas que nos acompañan que quienes se mantengan hasta el final de este encuentro recibirán vía digital un certificado de participación. Además, quienes deseen etiquetarnos, ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos etiqueten con el hashtag 13 años MC Comunicaciones. Y entrando en materia, los medios de comunicación que aún están vigentes en sus formatos tradicionales se han ido adaptando a las nuevas formas de la información y viven en un estado simbiótico entre lo analógico y lo tecnológico, es decir, lo digital. El informe digital New Reports, en su versión 2021 elaborado por Reuters Institute y la Universidad de Oxford, da cuenta del creciente fenómeno de migración de los medios tradicionales a versiones digitales. Los periódicos ya no simplemente digitalizan su página web, también han incrementado su presencia en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.
y han sumado a sus contenidos la creación de podcasts. Pero ¿cómo se están reinventando los medios de comunicación del país frente a una acelerada era digital? Quiero invitar a Juan Carlos Aizprúa, periodista y presentador de televisión, quien nos va a comentar sobre el tema. Bienvenido, Juan Carlos. Qué bueno tenerte antes de que corras a estudios. Bienvenido. Muchísimas gracias, Meche, querida. ¿Me confirman solo si está el audio bien? ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias y felicitaciones por esos 13 años de MC Comunicaciones. He tenido el gusto y la satisfacción de verlos crecer poco a poco y que sean muchos años más, que no sean 13, que sean 15, que sean 20, que sean muchos años más. Amén. Y gracias por esta invitación, gracias por formar parte de este conversatorio, de esta charla. Rara vez me niego a este tipo de espacios de enriquecimiento en cuanto al ámbito comunicativo, periodístico, digital, profesional. Es algo que no tenga realmente tiempo, pero valoro mucho porque podemos retroalimentarnos de los conocimientos de otras personas expertas en el campo, expertas en el área. En mi caso, lo escuchaba en el video, tuvimos que de un momento a otro los periodistas, al menos de los medios tradicionales, adaptarnos de golpe ya a estos procesos de globalización de la información, ni siquiera de la digitalización, porque muchos ya usamos Facebook, Instagram, Twitter y otro tipo de plataformas y redes sociales, pero hablando específicamente de Zoom, de este espacio que estamos utilizando ahora, de esta plataforma para podernos comunicar todos y yo desde mi oficina en el canal. El Zoom era como un mito para los periodistas, ¿no? Siempre estábamos en cobertura, Meche lo sabe muy bien, de cobertura de un lugar a otro, en los recorridos, en el Palacio de Gobierno, en la Asamblea Nacional, en la Corte Nacional de Justicia, en alguna marcha, todo presencialmente. Y la televisión tenía un poco de miedo, al menos en el caso de Ecuador, de saltar al Zoom o utilizar el Zoom como una herramienta fundamental para lograr, digámoslo así, un mayor alcance para obtener más información. Fue un proceso muy rápido, porque antes de la pandemia nosotros no éramos muy tradicionales en el ejercicio periodístico. Salíamos los reporteros con el micrófono, la cámara, el asistente, el camarógrafo, e íbamos a X lugar a hacer la entrevista. De pronto viene la pandemia, nos encierran, y bueno, ¿y ahora cómo seguimos trabajando normalmente o en medio de esa nueva normalidad? ¿Cómo vamos a entrevistar? Si no podemos salir, si estamos encerrados, si había compañeros que estaban por cuestiones de salud desde su casa. Entonces vino este proceso de sí o sí adaptarnos al uso de estas plataformas. Mucha gente me pregunta siempre, Juan Carlos, ¿crees tú que de alguna manera estos espacios le están ganando terreno a los medios tradicionales? Mi respuesta es no. Yo creo que ambos coexisten, ambos conviven. Yo trabajo 13 años en televisión y llevo aproximadamente una década usando, más de una década usando redes sociales, Twitter básicamente para la parte informativa e Instagram un poco más a lo personal, pero siento que todos convivimos. Entonces, aquí en el noticiero estamos haciendo una investigación de X tema y esa investigación la publicamos como un tema exclusivo de la redacción de Televistazo. Entonces, los medios digitales, por darles un ejemplo, se nutren de esa información para tal vez ellos continuar su proceso investigativo o desde ese monstruo de corrupción, digámoslo así, sacar más información y más tentáculos relacionados a ese caso. De igual forma, de pronto, medios digitales que hoy han proliferado muchísimo aquí en el Ecuador, no sé si internacionalmente, pero aquí en el Ecuador hay varios que incluso podría mencionar, publican un tema interesante, publican data, publican estadística, publican un tema de investigación propio, un tema de ellos, y eso nos sirve a los medios tradicionales, en este caso televisión, para poder también continuar ciertos procesos investigativos en el ámbito periodístico. Entonces, yo viendo el trabajo de ambos lados, de los medios digitales, de los cibermedios y de los medios tradicionales, en este caso la televisión, siento que ambos coexisten, no hay que tenerle miedo de alguna manera. Yo recuerdo, contándolo como anécdota,
que en alguna de las tantas coberturas en el Palacio de Gobierno, en la presidencia, yo me estaba preparando para salir en vivo en el noticiero de la 1 de la tarde. Y claro, me estaba maquillando entre que revisaba la noticia, el texto que tenía que decir con mi libreta de apuntes, y me estaba un poco arreglando porque es televisión, ¿no? Esto es televisión, esto es imagen, no es radio. Entonces, recuerdo que algunos colegas de prensa escrita, les estoy hablando año 2015, 2016 tal vez, se reían, ¿no? Y se burlaban y me decían, Juan Carlos, te estás maquillando, ya sabes más de maquillaje que las propias chicas de reporteras. Y pasaron unos años y veo a esos mismos colegas que se burlaban y nos reíamos entre todo el grupo, que les tocaba hacer sus enlaces en vivo para eluniverso.com, para elcomercio.com. Estaban en una marcha, de pronto en algún juicio importante en la Corte de Justicia, y tenían que salir en vivo. Y tenían que arreglarse la camisa, el cuello, tal vez la corbata. Entonces yo me les burlaba a ellos, les decía, ¿se dan cuenta? Yo sabía que en algún momento les iba a tocar a ustedes, que en cualquier momento les iba a tocar. Lo mismo pasó en radio. Las radios hoy tienen, hoy por hoy, la mayoría de las radios tienen un sistema de streaming porque transmiten sus entrevistas en los programas de la mañana, por ejemplo, a través de Periscope, o a través de Facebook Live, o a través de Instagram Live. Entonces, claro, también en algún momento en la radio como que se minimizó el impacto de la imagen. Bueno, acá es solo voz. Y nos dimos cuenta de que también es importante la imagen. Entonces, yo creo que en este mundo globalizado como tal, y en mi ámbito, que es el periodístico, la comunicación periodística, no podemos ensimismarnos, no podemos encasillarnos. Puede que yo mañana, por X razón, deje Coavisa y tenga un canal de YouTube. O tenga algún programa de radio desde la sala de mi casa, o tenga algún programa a través de podcast. Entonces, hoy por hoy estamos conviviendo. Yo creo que en este mundo globalizado, con esta vorágine de digitalización de la información, estamos todos conviviendo de alguna manera. Ahora, siempre cuando he ido a charlas, a universidades, converso con los estudiantes de los primeros semestres y siempre les hago hincapié en que pese a esta gran influencia de los medios digitales, de las plataformas digitales, porque a veces se confunde, una cosa es Twitter y otra cosa es YouTube, y a veces los encasillamos a todos en lo mismo, y una cosa es la plataforma digital versus la red social. Siempre les digo que mantengan la rigurosidad de la contrastación de la información. Hay un ejemplo que tal vez puede ser considerado muy básico y que sucede mucho. Hoy todos grabamos todo. Estamos en nuestro auto rumbo a Riobamba y tenemos el chimborazo espectacular. Estamos caminando en la calle y de pronto le robaron a alguien que iba delante de nosotros, sacamos el celular y lo grabamos. Publico antes de que existo, ya no pienso, sino publico antes de existir. Y esto está sucediendo. O sea, no hay que decir es que esto en algún momento va a parar o va a cambiar. Mentira, esto va a crecer y tenemos que seguirnos adaptando. Por eso la Unión Europea, más que incluso los Estados Unidos, todo el tiempo están creando mesas de diálogo, están creando nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevas resoluciones en torno a tratar de regular todos estos procesos, porque pues aquí también hay delitos. Volviendo a este ejemplo que les comentaba de que todo grabamos en todo momento y todo publicamos también, ya el filtro depende del criterio y la conciencia de cada ser humano. ¿Qué nos diferencia en el caso de los periodistas? Las personas graban un accidente, ¿ok? Estoy caminando por la calle, una moto y un bus chocan. De hecho, son ejemplos que todos los días tenemos en los noticieros, accidentes de tránsito, ahora los robos, con el alto índice delincuencial en el Ecuador. El ciudadano que no es periodista, y esto siempre se lo recalco a los jóvenes estudiantes de comunicación y periodismo, graba y publica en cualquiera de sus redes sociales el video de ese choque entre el bus y la moto. Publica y se va, y sigue con su vida. ¿Ok? Él hace lo mismo que hacen millones de personas en el planeta Tierra, a través de cualquier red social.
o cualquier plataforma digital visual. En el caso de los periodistas, tenemos que quedarnos in situ e investigar qué pasó. Si la moto se pasó el rojo, si el bus aceleró, iba a una alta velocidad o viceversa, si fue impericia del chofer del bus, si fue impericia del motociclista, si alguien cruzó por la calle y no tenía que, y distrajo tal vez al motociclista, etcétera, etcétera. Entonces, yo les digo siempre que pese a todo este proceso que va, creo que a la velocidad de la luz, en cuanto a la digitalización de la información, que reitero, no se va a detener. Ya escucharon ustedes lo de Elon Musk, 44.000 millones de dólares, les decía aquí en el canal, decían, pero ¿cuánto será 44.000 millones? Le digo, verán, es la deuda externa del Ecuador. Si Elon Musk quería, podría, con esos 44.000 millones de Twitter, pagar la deuda externa del Ecuador y estamos aquí tranquilitos en el gobierno, en la caja fiscal. Entonces nosotros no debemos dejarnos, digámoslo así, estandarizar. Entonces, publico y me interesan los likes, y me interesan las reproducciones, y que de pronto me llame una marca o una empresa y me diga, mira, quiero pautar en tu red social porque tienes 250.000 views del accidente entre el bus y la moto. ¡Wow! Perfecto. Ya soy periodista, ya soy influencer, ya soy tendencia. Yo siento que detrás de esto hay un proceso. Es un proceso de aprender y desaprender constantemente, de intercambio de información, de prepararse, desde el inicio, de generar estos espacios para retroalimentarse sobre lo que yo no conozco, tú me lo vas a decir y capaz lo voy a anotar y me va a servir hoy o me va a servir a futuro y viceversa. Entonces, la persona publica y se va y listo, sigue con su vida y ya está. Pero el periodista tiene que quedarse a investigar, el periodista tiene que contrastar la información, el periodista tiene que poner sobre la parrilla informativa la mayor cantidad de versiones posibles para que el televidente, para que el lector, el radioescucha, saque sus conclusiones de qué fue lo que pasó. Entonces siempre trato como el back to basic, ¿no? Lo que nos enseñaron, Mechita, tú lo recordarás en los primeros semestres de la universidad, que cómo, cuándo, por qué y para qué, o sea, no por algo aprendimos las famosas W, pero eso es lo que yo trato como de. Hay gente que me dice, oye, pero qué aburrido que eres, ¿por qué no cortas un poco la diversión de publicar, de ganar más likes, de ganar más seguidores, de ganar más comentarios? Pero hay que volver a lo básico. Ya esta herramienta ya está. Ahora vamos a aplicar todo lo que aprendimos para no caer en errores, para no caer en desinformación, porque aunque estamos viviendo lo de Rusia y Ucrania, yo creo que el mundo ya enfrenta una tercera guerra. Y no es una guerra de misiles cayendo en ciudades, no es una guerra de aviones volando encima de los Estados Unidos, es la guerra de las fake news, es la guerra de las noticias falsas. Hoy por hoy los medios de comunicación tienen o tenemos ya espacios de fact-checking, que antes no lo había. Entonces el reportero hace 10, 15 años atrás salía, hacía su reportaje, publicaba su reportaje a través de cualquier medio tradicional, se acabó. Hoy por hoy hay que verificar esa información porque el documento de que renunció X ministro está colgado en el Twitter, tiene 1.300 retweets y resulta que es un documento falso, que es un documento creado por la oposición a este gobierno. Y en época de campaña, la proliferación, decía la Comisión Europea que trata estos temas de desinformación e infoxicación, que llegaron a un punto en el que no tienen ya un número infinito, ¿no? Antes, perdón, tienen ya un número, una cantidad infinita. Dicen que es incontable la cantidad de noticias falsas que se generan a diario. Y como todo, igual que la prostitución, igual que el narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, ya hay dinero detrás. Ya hay dinero, empresas que están de alguna manera influyendo con millones, miles de millones de dólares para generar las noticias falsas. Entonces, cuando voy a estas charlas también les decía a los chicos, no piensen solo en que mi sueño es llegar a trabajar en Ecuavisa. ¿Ya? Mi sueño es trabajar en X empresa en el ámbito corporativo, comunicacional o de relaciones públicas. Creen entre ustedes sus contenidos, creen entre ustedes, entre los estudiantes de una universidad, de un curso de periodismo y de comunicación, ¿por qué no? Crear una empresa de fact-checking, crear una fundación u organizaciones como ya las hay,
incluso en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, para luchar contra las fake news, para luchar contra la desinformación. Entonces ahí vemos cómo poco a poco, incluso el periodismo de alguna manera va encontrando más espacios para desarrollar su actividad. Ya no solo la entrevista, ya no solo poner un micrófono, una grabadora frente a un funcionario y publicar esa noticia, sino también de alguna manera encontrar estas otras actividades que van enriqueciendo la profesión y que al final del día, más allá de la globalización y la digitalización de la información, tienen como objetivo contrastar esa información y no encontrar la verdad, porque finalmente la verdad de ustedes es diferente a la mía. Para mí este fondo es blanco, Meche Córdoba me va a decir es blanco hueso. Alguien me va a decir, no, Juan, y eso yo lo veo color crema. Bueno, entonces mi idea es discutir entre todos eso, llegamos a un punto medio. Pero esa es un poco mi conclusión en el sentido de la importancia de trabajar siempre en conjunto y enfrentar ese gran enemigo que tenemos hoy de las fake news que lamentablemente se generan con estos medios digitales. Gracias. Y ahí precisamente, Juanca, como sabemos que tienes que salir corriendo justamente a un estudio porque tienes un noticiero a las 7 de la noche y no vamos a tener este espacio para poder efectuarte estas consultas. Quiero consultarte, el desafío justamente para los medios de comunicación es cómo filtrar esa noticia. Hoy por hoy ya las personas en común nos vemos sobrecargadas de información, pero ¿qué es importante para el periodista y cómo hacerse notar a alguien que en realidad quiere compartir contenido de gran valor para las distintas comunidades? Es clave, Meche, la credibilidad. En el periodismo, digo yo, lamentablemente, o sea, en el sentido irónico, ¿no? Porque da gusto ser creíble, da gusto que te crean, pero sí, o sea, es un proceso de mucho tiempo y es un proceso en que hoy por hoy sí se ve trastocado por los likes, por el clickbait, por los comentarios, por el engagement en las redes sociales, no importa cómo sea ese engagement, las circunstancias detrás de ese enganche del público, de los usuarios de las redes, pero tengo que llegar a la gente. Entonces, en este caso yo creo que sí es importante y la gente hoy por hoy está valorando mucho que la información sea veraz, que sea la información real, más allá del video del niño que secuestraron el lunes en California. Ok, queremos saber qué fue lo que exactamente pasó, queremos saber un poco más y ahí viene el proceso del investigativo de los periodistas, pero yo creo que, sabes, que a veces pierdo la esperanza y creo que estamos luchando contra prácticamente una pelea de un ratón contra un elefante, porque incluso creo que en las redacciones falta mucho más trabajo en ese sentido, en contrastar la información y enfrentar las noticias falsas que hoy por hoy es uno, o sea, ya no es solo la delincuencia, ya no es solo los gobiernos, son solo los gobiernos corruptos quienes quieren desviar la noticia o la información que importa a la gente, al público en general, sino también enfrentamos ahora a este monstruo, que en una redacción estemos media hora, una hora discutiendo si ese documento es real o no, o llamando, haciendo 10 llamadas para que te confirmen si esa noticia que publicó un troll es verdad o no es verdad. Resulta que de pronto esa noticia sí es verdad y el gobierno la iba a publicar al siguiente día, pero esa cuenta troll ya se le adelantó. Entonces, sí da pie para yo creo, desde la academia, en las universidades, ya comenzar a realizar un trabajo mucho más fuerte en torno a lo que estamos enfrentando hoy. Es como que digo, las redes sociales ya las sabemos utilizar. Eso es cuestión de técnica, vamos aprendiendo cómo publicar un tweet, cómo usar Periscope, cómo usar un Instagram Live, cómo editar un video. Ok, la parte técnica la vamos aprendiendo, pero esta otra parte, que es la de discernir la información, es un proceso muy complicado y de hecho ya hay mecanismos internacionales que están ayudando de alguna manera a hacerlo. Te tomo 2 minutos adicional y de Seguro. ahí directito a estudios. Hay una pregunta justamente de María Machado y esta dice lo siguiente: ¿cómo están los medios y sobre todo en el ámbito digital en lo que se refiere a protección de datos personales? Falta muchísimo que hacer, empezando porque aquí en la Asamblea Nacional todavía no tenemos una ley de protección de datos. En algún momento en el gobierno anterior se quiso presentar un proyecto, pero lamentablemente está ahí.
esperando, ni siquiera ha sido tramitado, y ahí nos damos cuenta que desde las funciones del Estado, mientras que te doy el caso de la Comisión Europea, en la Comisión Europea ya hay una mesa de trabajo en torno a las noticias falsas, si no me equivoco, desde el 2018. No recuerdo exactamente el nombre de ese organismo, pero tiene que ver con esto, con enfrentar y luchar contra la desinformación y la protección de datos. Y aquí estamos 2022 y en la asamblea ayer estaban analizando qué mismo va a pasar con Guadalupe Llori y esta comisión pluripartidista que se está conformando para investigar a la señora, a la presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, ayer querían discutir, declarar X fecha en estos días como el Día del Decanato. Ok, está bien, los decanos de las universidades se merecen un reconocimiento, pero a ver, pueden esperar un poquito, tenemos temas mucho más importantes que realizar. Entonces yo sí creo que en Ecuador falta mucha más información sobre la filtración de datos. Recordemos lo que pasó en 2019 antes de la pandemia y finalmente eso quedó ahí dentro de organismos de administración de la justicia, por ejemplo, la Fiscalía. Varias veces fiscales han denunciado que falta mucho más personal especializado, técnico en este tipo de temas y reconozco que en los medios de comunicación también lo hay. Hablando más en la parte tecnológica, porque de ahí tenemos la información, los datos. Yo hago periodismo de economía 10 años, entonces yo tengo mi base de datos de las instituciones del Estado, de las que descargo información, analistas económicos, cámaras productivas que también manejan data, Banco Central, Servicio de Rentas Internas, el INEC, y de ahí, o sea, eso yo utilizo como información. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues vamos a darle un sentido cualitativo para ver cómo podemos analizar mejor esas cifras, pero sí falta mucho que trabajar y muy buena pregunta en ese sentido. Muchas gracias, Juanca. Sabemos que tu tiempo es limitado. Ahora sí, más adelante seremos nosotros quienes te acompañaremos en pantalla. Ha sido Juan Carlos Aispro quien nos ha hablado justamente esta tarde sobre la transformación digital desde los medios de comunicación. Y sin duda la era digital ha cambiado la forma de generar y recibir las noticias. Y en este escenario dinámico y democratizador de la información, los medios tradicionales han reforzado la importancia de la veracidad y rigurosidad profesional. Otro de los sectores que ha implementado importantes cambios para transformarse y sobrevivir son las empresas y organizaciones. A medida que los países levantan poco a poco las restricciones de movilidad y reactivan la actividad económica, las empresas deben prepararse y adaptar su modelo operativo de cara al futuro, implementando nuevos productos y utilizando la tecnología como su mayor aliado. Uno de los desafíos que crece con la transformación digital es la articulación de estrategias de interacción y de comunicación entre las compañías y los clientes. Para adentrarnos más en el tema, quiero invitar a Susana de Freitas, vicepresidenta de Servicios Estratégicos de Comunicaciones y Marketing de Nestlé Ecuador. Susi, ¿qué desafíos han tenido que afrontar las empresas para permanecer vigentes frente a los nuevos públicos? Bienvenida. Hola Mercedes y a todos los conectados, muchísimas gracias por este espacio. A nosotros nos da muchísimo gusto poder participar en estas sesiones para compartirles a todos un poco desde la experiencia, desde empresas y desde marcas, todos estos retos y sobre todo el tema de comunicación en la era digital, que nos ha puesto a todas las empresas y sobre todo a las marcas desafíos interesantes que nos llevan un poco a estar un poco más actualizados y lo más importante, más de cerca al consumidor. Entonces, gracias por este espacio y felicitaciones también por el aniversario, que sean muchísimos más llenos de éxitos como siempre. Así que bueno, yo he preparado con el equipo una presentación cortita como para llevarlos por los temas que queremos poner sobre la mesa, entonces les voy a compartir pantalla rápidamente, solamente me avisan cuando ya puedan ver. Ahí le estamos viendo, mi Susi, tal vez ponerla en presentación. Perfecto. Ahí ya me ven en grande, ¿verdad? Así es. Listo. Bueno, un poco el reto, o más bien la pregunta es los desafíos que hemos afrontado las empresas en esta era digital. Yo creo que
para empezar y para abrir el contexto de lo que les queremos contar, han sido muchísimos. Lo primero es la capacidad y la rapidez en adaptarnos a todos los cambios que no solo desde el punto de vista de empresas y marcas, sino nosotros como consumidores hemos ido evolucionando de una manera realmente rápida. Creo que el tema de pandemia aceleró muchísimos temas que se veían viendo como tendencia y se veían viendo que iban a pasar, hoy ya son una realidad. Pero lo más importante, creo, y lo quiero reforzar, y es el primer punto, es hoy más que nunca, y en el caso de Nestlé para nosotros es fundamental, el consumidor siempre ha estado en el centro de nuestra operación y de nuestro día a día y de nuestro deber ser, de todo lo que hacemos. Siempre ha sido así, pero ahora el reto y el desafío es mayor porque precisamente este consumidor viene cambiando aceleradamente, y creo que toda la parte de digitalización y todo lo que hemos vivido, que hoy en día toda la forma en la que nos comunicamos, cómo vivimos, no podemos vivir sin un teléfono, nos levantamos y es lo primero que vemos, vemos las noticias, compramos, hacemos pedidos, nos comunicamos con la escuela, trabajamos, o sea, es un medio realmente que se ha formado parte de, y por supuesto toda la parte de digitalización, redes sociales y demás, hoy forma parte. Entonces, lo más importante para nosotros, el mayor desafío es cómo podemos estar más cerca de ese consumidor, que vuelvo y les repito, para nosotros en Nestlé es el centro de la operación y de nuestro deber ser, de tanto la parte corporativa como de obviamente las marcas que son las que le dan vida a lo que es un Nestlé. ¿Cómo podemos estar mucho más cerca? Y mucho más cerca no significa solo hacer los estudios y entender un poco qué pasa, que sí es importante, sino entender los comportamientos y sobre todo cómo nosotros como marca podemos responder, muy importante, de forma muy rápido y veloz para seguir siendo relevantes en un contexto en donde, de nuevo, todos los que estamos ahorita de este lado estamos demandando de forma mucho más exigente y rápida a un botón en menos tiempo servicios, productos, respuestas y una cantidad de información que pues nosotros como compañía y como marcas tenemos la responsabilidad de entregar. Debemos entender entonces uno de los principales desafíos es el entendimiento a profundidad de esas necesidades para poder ofrecer esas soluciones reales y tangibles. Entonces, esa es una parte súper importante. Y queremos mostrar un ejemplo de algo que puede ser, y no es solamente lo nuevo, es también el abordaje a través de las marcas de necesidades y de poder responder a tendencias de consumo que, por cierto, ya existían y que no necesariamente demandan grandes desarrollos con grandes niveles de inversión en términos de investigación y demás, sino que son cosas que ya existen. Y el ejemplo que les vamos a mostrar aquí es necesidades que desde el punto de vista del consumidor siempre han existido, que a partir de pandemia se volvieron mucho más críticas y el consumidor ya pasa de simplemente de la intención a la acción, y que nosotros como compañía siempre lo habíamos visto, tenemos cómo responder a eso, sin embargo no lo habíamos hecho. Entonces no es solamente darle la vuelta y empezar a entregar cosas nuevas, que por supuesto es importante porque el tema de innovar y renovarse siempre también es fundamental, sino también entender hoy en el ADN de la marca qué cosas ya la propuesta de valor entrega, y que simplemente es un tema de poner sobre la mesa, comunicarlo bien. Y comunicarlo no es solo decirlo, sino dónde lo comunicas y el cómo lo comunicas, que también es parte del ejemplo que les vamos a dar aquí. Entonces, realmente no es algo tan fuera del otro mundo. O sea, realmente con el entendimiento y el acercamiento. Y este ejemplo es el lanzamiento de esta nueva campaña, o de la más reciente campaña corporativa que nosotros hemos lanzado al mercado, bajo el Selling Story de Nestlé, más de lo que tú crees, y busca un poco responder a esa necesidad que tienen los consumidores hoy en día de consumir y de tener en su hogar, y de cocinar y de entregar a sus familias productos que de alguna manera, de forma garantizada, entreguen una mejor nutrición. Están demandando mejores ingredientes, mejores beneficios nutricionales, que por cierto no es solamente el tema de producto. Hoy todo el tema de salud y bienestar es un concepto total, es un concepto de verme bien, de poder hacer ejercicios, de obviamente la comida, que hoy es una representación de la salud, tanto individual como de la familia. Entonces, lo que nosotros vimos es, entendimos, nos acercamos, preguntamos, hicimos una cantidad de acercamientos con consumidores en el Ecuador, en todos los niveles, en todas las regiones del país,
Y nos dimos cuenta de que ahí está la necesidad, de nuevo, que no es solamente un tema de, obviamente ahorita, de intención de querer y tener una mejor alimentación y demás, sino es cómo ya lo estoy demandando, y vuelvo y repito, a todo nivel. Entonces, a través de eso sale nuestra nueva campaña de Nestlé Más de lo que tú crees, a través de la cual nosotros queremos mandar 2 mensajes, y en un momento más se las voy a poner por si no han tenido la oportunidad de verla. Es la forma en que la compañía, y más bien sus marcas, porque es una campaña umbrella con las marcas de Nestlé, donde los protagonistas son nuestros productos, le entregamos al consumidor información relevante y le decimos, nosotros entendemos lo que tú necesitas, y hoy nuestros productos que ya entran a tu casa con una alta penetración, te entregan esos beneficios. Y por el otro lado va a ser también un anclaje, una forma importante, o más bien el vehículo por medio del cual nosotros vamos a lograr o vamos a desarrollar productos nuevos que de alguna manera también respondan a esas nuevas necesidades de estos nuevos consumidores, que por cierto en estos estudios que les cuento que hicimos, también detectamos. Hoy la tendencia de crecimiento en términos de consumidores flexitarianos, vegetarianos, veganos, por poner los un poco más especializados, o también personas que simplemente dicen, ¿saben qué? Yo quiero dejar de consumir gluten, o estoy buscando alimentos que tengan mucho más fortificación en términos de vitaminas, o me encanta la leche y quiero saber de dónde viene esa leche que yo consumo todos los días en mi casa, qué pasa en todo ese proceso, en toda la cadena de valor. Entonces lo entendimos y dijimos, tenemos una plataforma demasiado robusta y tenemos sobre todo las marcas para poder entregarlo. Esto se los cuento, ¿por qué? Porque es de nuevo el principio básico de todo para nosotros y creemos que es lo fundamental. En esta nueva era es estar cerca del consumidor y entender qué es lo que el consumidor demanda y entender la propuesta de valor que hoy por hoy el producto, las marcas pueden entregar, pero también entender qué se ha ido moviendo para poder también definir estrategias y nuevas formas de crecimiento a través, por supuesto, de la innovación. Entonces, me permito presentarles la campaña para los que no los han visto. Nosotros estamos súper contentos del desarrollo y, como les digo, ha sido realmente revolucionario porque quiero que pongan atención al tema y ahorita hablamos de eso. No es solamente comunicar lo que ya hay productos que entregan, por supuesto hay innovación, pero también la forma. Les voy a dejar con la pieza y ahorita les voy a contar un poquito de la forma, porque también no es comunicarlo, sino también cómo comunicas. Es el siguiente reto importante en esta era digital. Espero que se escuche, espero que haya hecho bien todo. Nestlé es más bienestar, Nestlé es más sabor, Nestlé es más nutrición, Nestlé es más energía, Nestlé, más de lo que tú crees. Entonces, como ven, o sea, esta es como una pieza un poco relativamente corta, pero lo chévere de esto, como les digo, ya les conté el contexto, pero les quiero contar que cuando pusimos sobre la mesa, vamos a hacerlo porque tenemos las credenciales, porque sobre todo el consumidor lo pide, es una campaña pensada para digital. Hoy estamos haciendo, obviamente, y por el potencial que tiene, hemos ampliado la forma de comunicar y los medios incluso de comunicar a medios mucho más masivos, pero dijimos, necesitamos ir a digital, porque lo vamos a ver un poco más adelante, porque la era digital hoy, todo el mundo que estamos viviendo, nos permite entregar contenido personalizado. Nosotros que somos una empresa que tiene más de 20 marcas, que atiende diferentes segmentos, diferentes consumidores, diferentes momentos de consumo, necesidades, hoy por hoy más que nunca nos permite a nosotros entrar en ese momento de personalización que cada uno de nosotros como consumidores estamos esperando. Entonces, al final tenemos varios mensajes de los cuales queremos un poco reforzar, y antes de tirar esto, contarles, también les hablaba de la forma, es también ver cómo podemos comunicar de forma diferente. Nosotros somos una empresa bastante tradicional y no nos hemos salido de alguna manera del contexto de lo que la marca nos permite, tanto nuestras marcas como la marca corporativa, pero sí vimos que el consumidor, y sobre todo después de pandemia, está buscando, ¿sabes? Necesito volver a vivir, volver a retomar cómo era antes, volver a conectarme con mi familia, quiero tener estilo de vida más saludable, que eso sí realmente ahorita es algo mucho más fuerte. Pero eso también demanda un poco cómo lo comunicas. Lo queremos comunicar de forma más alegre, más vital, con colores más vivos. ¿Por qué? Porque entendimos también que el consumidor hoy quiere eso. O sea, necesito empezar a ver la forma de vivir diferente, quiero aprovechar el momento, quiero conectarme más con mi familia. Entonces, el cómo comunicas también es súper importante. Y tienes una pieza, hoy por hoy este es un resumen, pero tenemos 7 productos emblemas
y van a venir un montón más, pero son, digamos, como que los protagonistas de esta campaña. Y ustedes dicen, bueno, 7 productos, Dios mío, ¿cómo haces para comunicar todo? Ahí también venimos en la forma. O sea, nosotros nos dimos cuenta que el desarrollo del contenido tiene que ser relevante, tiene que ser personalizado, y cómo lo comunicas también es relevante, y tienes que buscar la manera de cómo hacerlo en un tiempo corto. El momento de permanencia, sobre todo en la parte de teléfonos, el mobile, que es, digamos, el 80% más o menos de cómo nos conectamos, el tiempo de permanencia es súper corto. Entonces, si tú quieres ser realmente relevante, tienes que llegar con un contenido personalizado y tiene que ser creativo, tiene que ser diferente, que conecte, porque de otra forma los esfuerzos van a ser un poco, no quiero decir en vano, pero no necesariamente van a tener que ser, van a tener los retornos que nosotros estamos esperando. Por eso es súper importante el tema de segmentación. Hemos trabajado muchísimo en poder obtener data de nuestros consumidores a través de diferentes medios, también por supuesto digitales, que nos permite entender quién es Susana de Freitas, qué le gusta, con quién vive, tiene hijos, no tiene hijos, tiene mascotas, sí cocina, no cocina, qué le gusta cocinar, cuáles son sus destrezas, en su casa quién más hay. Con todo este tipo de información, nosotros podemos ir y hacer segmentación, y eso es lo lindo de la parte digital, que por cierto no es solo digital, porque hoy incluso el reto grande, o más bien la oportunidad, es cómo utilizas toda esa información para irte a algo masivo como un televisión, y sí se puede porque hay varias herramientas, pero ahorita digamos lo más específico es utilizar información del consumidor para poder entregar contenido relevante. La persona, el consumidor que está detrás de la pantalla, está esperando que tú le hables a título personal en primera persona. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenido. Sé que hoy es tu cumpleaños, sé que te gusta, por eso te entrego esta receta. Sé que tienes una mascota nueva y que es un cachorrito de raza pequeña, te entrego este contenido. Es un reto monumental, pero les aseguro, se puede hacer. Nosotros estamos trabajando muchísimo en el pilar de poder conseguir esa información, porque hoy más que nunca, para poder ser relevantes, mantenernos vigentes, como bien dice el primer punto, es supremamente importante estar cerca del consumidor. Para estar cerca del consumidor demanda personalización, por ende segmentación, para poder entregar ese contenido personalizado. El siguiente pilar es el tema de los nuevos canales, y esto es un tema también que evoluciona constantemente día a día, semana a semana. Nosotros estamos también ahí súper al día, tenemos un equipo digital de e-commerce espectacular y que están súper updated todos los días viendo qué va pasando, y como compañía nos toca reinventarnos y estar ahí. ¿Por qué? Porque no es solo, obviamente, el Facebook, el YouTube, el Instagram, que por cierto sí tiene muy buenos crecimientos, pero hay un montón de plataformas más que crecen y que por supuesto como marcas tenemos que estar, si hablamos de cercanía, para que cuando el consumidor esté, te vea. Y lo importante es entregar el contenido adecuado dependiendo de la plataforma que usas, porque hay plataformas que te permiten un poco estar con un contenido y una visual un poco más comercial. Hay otras en donde simplemente el usuario, sabes que no quiero ver tanta marca, entonces demanda el reto de ver cómo nosotros entramos con un contenido subliminal, pero que entregue lo que el usuario está esperando, pero que no se vea tan marcario. Entonces, ¿qué al final del día necesitamos? O sea, necesitamos entender cómo funciona, necesitamos entender qué está esperando quién está usando esa plataforma específica, para que obviamente el contenido sea relevante, y por supuesto estar donde ese consumidor y esos compradores están en ese momento. Y el otro punto importante, que puede ser tampoco así como que, bueno, wow, la gran novedad, pero para nosotros, y lo queremos poner sobre la mesa porque ha sido también un punto importante, es el tema de la estrategia de influencers. ¿Por qué? Porque te da la forma de reforzar mensajes y sobre todo hablándole específicamente a audiencias. Volvemos al tema de la segmentación. No necesariamente utilizamos, no siempre, más bien, saben, influencers, los macros que tienen millones y millones, sí, siempre es bueno, pero cada vez más, y de nuevo, al tema de segmentación, tú tienes que poder utilizar mensajes específicos, y uno de los mensajes los haces, o más bien los entregas a través de estas personas que tienen ciertos profiles, ciertos perfiles, que quien está del otro lado dice, bueno, yo lo sigo porque me gusta el well-being, quiero hacer ejercicio, me gusta alimentación saludable, coach generales incluso de vida, o gente que simplemente está orientada, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad. Y lo chévere de la parte de influencer es, lo que tratamos de hacer es que cada una de las estrategias en la parte de comunicación abone a mensajes. ¿Qué quiero decir con esto?
como es tan restrictivo los tiempos de las piezas en digital, sobre todo, no tienes, por ejemplo, los maravillosos espacios para comunicar y que siempre han sido para los marqueteros 30 segundos, no muy poquito. El ideal siempre hay, ojalá pudiera tener una pieza de 1 minuto, pero adivinen qué, la gente ya no tiene 1 minuto para ver. La gente no tiene 30 segundos, por eso el digital es tan corto. Entonces, lo bueno de utilizar este tipo de piezas que complementen es, como no podemos dar el mensaje completo en una pieza de 30 segundos, que técnicamente es el ideal en un medio masivo, utilizar estos complementos te ayudan a dar los mensajes que no puedes dar en una pieza específica. Y creo que ese es otro factor súper importante a tomar en cuenta. No se trata de repetir lo mismo en cada una de las piezas que utilices, porque sí, bueno, dice, bueno, en Instagram uso las historias, los posts estáticos, los carruseles, lo que sea, pero al final es complementar la información, que cuando el consumidor se conecte pueda ver de alguna manera un hilo conductor. Y eso me lleva al punto que creo que si podríamos unir los tres pilares que les estoy presentando aquí como los más importantes, porque hay mucho más, es que nosotros realmente cambiamos el storytelling de las cosas que poníamos, o de toda nuestra estrategia en digital, cambiamos definitivamente el storytelling. Y lo cambiamos viendo que, de nuevo, para ser relevantes en un mundo en donde definitivamente la digitalización ya está, vivimos alrededor de eso, sí que queremos mantenernos y seguir siendo relevantes. La forma como llegar tiene que ser completamente diferente. Y bueno, imagínense ustedes, nosotros que tenemos tantas marcas, pues que dentro incluso de una misma marca hay diferentes segmentos. Entonces es un mega reto, pero les cuento, es supremamente divertido. Tenemos a los equipos con todo el expertise y todo el drive para hacerlo, y como les digo, lo más importante es estar súper actualizado. ¿Qué va saliendo? ¿Qué hay de tendencia? Y otra maravilla de digital es que nos permite probar. No significa que todo que tiene que ser improvisado, de hecho, en Nestlé nada es improvisado, todo es realmente muy organizado, pero nos ha puesto a nosotros también el reto de, ¿sabes qué? Salió esto y no es que yo tengo que analizar y ver, a ver si implemento, no. Con todos los niveles de control y de, ¿cómo se llama?, de estructura y de organización que tenemos, porque tenemos pues, muchísimas guías, marcas globales y demás, pero nos ha puesto también ese reto de cómo ser más rápido, ¿sabes? Cómo aprovechar la tendencia, porque yo no puedo manejar los procesos de antes y tengo que ver, y tengo que revisar, y tengo que validar, porque se te fue la tendencia. Entonces, ha sido otro reto. Entonces, el resumen que les quiero dar aquí es, hemos cambiado el storytelling de todo lo que hacemos, y bueno, aquí mostrarle un poco de resultados. El consumidor siempre ha estado en el centro y tiene que seguir estando en el centro, y la forma como estamos abordando la comunicación. Y con esos pequeños cambios que hemos hecho, bueno, no son pequeños, en realidad han sido bastante grandes, porque como les digo, también ha sido mucho cambio de mindset, de cómo hacemos y también qué tan rápido podemos responder. Solo aquí les pongo algunos de los resultados que realmente han sido espectaculares. Y de nuevo, lo chévere de toda la parte de la era digital es que tú puedes ir probando y puedes ir cambiando y puedes ir viendo de una en vivo, ¿sabes qué? ¿Funcionó o no funcionó? Bájalo, súbelo, ajustale. Nosotros que tenemos estrategias, por ejemplo, en mailings, y entonces empezamos a mandar y bueno, la tasa de apertura no va, estamos probando diferentes tipos de canales. Es hermoso porque realmente puedes hacer el ajuste de una y no tienes que esperar un mes, ver el reporte, entonces puedes ajustar. Entonces, algunos números como en capsulita para mostrarles que sí funciona. Primero, el tema les contaba que nosotros hemos ido mucho más a video y videos cortitos, con el reto de, a ver, o sea, yo quiero mandar el mensaje de 30 en 10, ¿cómo hago? No, a ver, entonces por eso les decimos que utilizamos diferentes assets digitales, y a través de todos los assets mostramos el story o hacemos el storytelling, y que el mismo consumidor logramos que con la primera vista, luego el remarketing, pueda tener la historia completa. Con eso hemos logrado un incremento de un 20% en la retención de los videos de las campañas, y sobre todo personalizadas. Es un punto también que por favor no se olviden, personalización, lo cual te lleva a una segmentación, es ahorita y va a ser en el cortito plazo el secreto del éxito. Porque yo quiero que a mí me hablen Susana de Freitas, qué le gusta, qué quiere. Hasta uno se sienta hasta bien cuando la marca te habla así y sabe lo que te gusta y te entrega contenido personalizado. Entonces es supremamente importante. De ahí, como les decía, para poder lograr eso necesitamos la información. Si no tenemos la información de los consumidores, pues va a ser un poco complejo. Hemos trabajado muchísimo en el tema de los registros, 250,000, que también nos ha ayudado a disminuir esa tasa, ese costo por clic, y espectacular, pueden ver los números.
Y obviamente una vez empiezas y tienes la data, tienes que empezar a activarla, pero activarla de forma creativa, de forma estratégica, porque si no, también yo empiezo a recibir cosas porque no me interesan y no tienen nada que ver con mis gustos, y con la información que yo te di, simplemente delete, no quiero recibir más. Nosotros, por ejemplo, dentro de toda la estrategia de CRM, uno de los puntos importantísimos es todo el tema de la utilización, más bien el envío de correos a esa base de datos. Hemos tenido con ajustes básicos, de nuevo, del entendimiento, entender bien la base, segmentar bien, y la parte creativa también es supremamente importante, un incremento de 500% en la apertura de correos, utilizando muchísimo más la personalización. Entonces aquí les queremos dar este pequeño resumen, creo que la última parte, porque a nosotros nos encanta siempre no solo mostrar casos y hablar de lo que hacemos, lo más importante aquí es los resultados, porque pues, si los resultados nos mostramos es como un poco, bueno, está chévere, pero y háblame de cómo pasó y qué pasó y cómo lo mejoraron, aquí está. Y como les digo, es simplemente es un resumen, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir. De nuevo, el resumen, lo más importante, el corazón. En el corazón siempre tiene que estar el consumidor. Y ahorita es estar súper actualizado y aprovechar todo ese contacto y toda esa cercanía para hacer los ajustes en el plan, en las marcas, súper importante, sin perder al final la esencia de las marcas, pues que al final es lo que nos hace vivir. Muchísimas gracias, Susi. Efectivamente, nos ha comentado cómo ser oportunos justamente ante estos nuevos públicos directos, claves, creativos, y sobre todo humanizar a las compañías para llegar a tener esa conexión de forma directa. Ahora quiero darles paso a un video justamente súper cortito que habla de todo lo que ha implicado la transformación digital en el mundo actual. Datos interesantes que sin duda reflejan lo que vivimos en el mundo actual. Pero la llegada del COVID ha acelerado muchos cambios. El 80% de los consumidores con acceso a Internet en Europa han usado en los últimos 6 meses canales digitales para buscar referencias sobre una marca y su cartera de servicios. Esto según el informe Tendencias del Consumidor del 2022. Pero la academia está lista para afrontar los desafíos de un mercado cada vez más competitivo, inmerso en la era de la aceleración digital. La teoría es tan importante como la práctica. Para responder estas inquietudes, quiero presentarles a Gustavo Cusot, vicedecano del Colegio de Comunicaciones y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Gustavo. Hola, Mercedes. Bueno, feliz cumpleaños a MC y por supuesto
qué bueno, qué buena manera de celebrarlo con una reunión de estas características, ¿no? Donde es la reflexión y la pasión de quienes amamos lo que hacemos, comunicación desde la teoría y desde la práctica, estemos por aquí. Bueno, una de las preguntas creo que del millón es si la academia está lista para afrontar esos desafíos y también si la teoría, ¿qué es primero, la teoría o la práctica? ¿Qué es primero el huevo y la gallina? Yo creo que la academia permanentemente está leyendo y viendo todo lo que está pasando en la realidad, y creo que eso es lo interesante de basar muchas de las cosas que están pasando en el mundo y entenderlas también desde una visión académica, ¿sí? Yo creo que para tener una buena visión, entender lo que está pasando en el mundo, siempre es bueno complementar las cosas que van pasando en la práctica, complementarlo con la formación y con los elementos teóricos, porque al final la teoría te da ese marco referencial de por qué están pasando las cosas que están pasando en el mundo, porque la fake news, como decía Carlos, está siendo un problema en la actualidad. ¿Qué implicó estos procesos de transformación digital que estamos viviendo? ¿Cómo lo han vivido las marcas, las empresas? Entonces yo creo que es muy interesante entender que no hay que satanizar a las teorías, sino que las teorías te van a dar ese marco de referencia para entender y comprender muchas cosas de las que están pasando en la realidad, y por supuesto para reflexionar desde esa perspectiva. Probablemente la teoría no te va a dar las habilidades ni te va a dar la praxis, pero justamente los que estamos del otro lado también en el ejercicio profesional son los que están poniendo en práctica muchos elementos que van jugando en la teoría. Por eso siempre digo que la teoría y la práctica conviven de manera permanente. Incluso hay hechos que muchas veces se marcan en las teorías y en las praxis se desarrollan, y muchas cosas pasan que comienzan siendo una práctica y luego se reflexionan desde la teoría. Entonces, creo que ahí hay una relación simbiótica muy importante, y las universidades tenemos una gran responsabilidad justamente para entender lo que está pasando en la práctica, ver cómo juegan las teorías en todos estos procesos y por supuesto incorporar estos ajustes y estos cambios y estas tendencias a las mallas para ir respondiendo a cómo va avanzando y desarrollándose el mundo. Entonces, creo que es interesante primero como entender que no hay que tenerle como miedo a la teoría o ponerla como en contra de la práctica, sino que van de la mano y se van alimentando mutuamente. Y como digo, la teoría te va a dar ese marco referencial. Ya entrando en uno de los temas que he escuchado mucho en las reflexiones de estos procesos de transformación digital que vivimos post pandemia, bueno, creo que como bien decía Susana anteriormente, o sea, ya había procesos que se estaban desarrollando, y lo que hizo la pandemia es acelerarlos. Apretó el acelerador y dijo, ya no hay opción, esto se aceleró. Y creo que justamente esta virtualización o el tener esta posibilidad de virtualizarnos en muchos sentidos, eliminó un montón de barreras materiales y técnicas que muchas veces generaba o democratizó ciertos accesos a cierta información, a cierta formación, a cierta educación, etc. Es decir, tal vez antes hubiésemos visualizado o entendido hacer este tipo de eventos siempre de manera presencial, y era muy difícil que hubieran tal vez tantos eventos de estas características virtuales. Sin embargo, ahora ya la cantidad de webinars ya se han ido al otro extremo, pero es justamente, creo que hay un aspecto positivo de esta virtualización, y es el hecho de justamente poder llegar y acceder a espacios que tal vez antes no podíamos llegar. Entonces, creo que en ese sentido hay muchas cosas interesantes que validar de este proceso de virtualización que generan las organizaciones o se manifiestan en las organizaciones como un proceso de transformación digital. Y básicamente con los procesos de transformación digital, como digo, sí hubo una aceleración para las compañías hacia adentro y hacia afuera, porque cuando nos mandaron a trabajar desde casa nos vimos involucrados en una situación compleja en donde tuvimos que adaptar y aprender ciertas herramientas, y las empresas también tuvieron que aprender a entender que, bueno, esta comunicación ya no era tan personal, sino que era a través de un elemento o una plataforma virtual. Entonces creo que lo interesante de la transformación es que sí se integraron nuevas tecnologías y
muchas compañías adoptaron nuevos modelos de negocio, de estructura organizacional, que incluso una vez que pasó ahora la pandemia o que va pasando, siguieron manteniendo esos procesos. Y yo creo que ahí está también el aprendizaje post-pandemia, que seguimos, ya no somos los mismos que antes, si bien entendimos el valor que tenía lo presencial, también valoramos la importancia de haber tenido este recurso, esta tecnología, para poder seguir conectados a través de lo virtual. Y está claro que la manera de hacer comunicación cambió, lo decía el primer expositor, justamente que el periodismo cambió, los medios se fueron transformando, y bueno, y se cambiaron los formatos, se cambiaron las plataformas, las estructuras, y siguen este proceso de evolución. Y bueno, y las estadísticas que veíamos recién del desarrollo y de la importancia de las redes sociales, creo que ya son indiscutidas. Entonces creo que la conversación desde el punto de vista teórico también pasa de cómo la comunicación va a responder a todos estos procesos de transformación para llegar, en este caso, a los ciudadanos, a los consumidores, en el caso de Nestlé, y cómo voy a poder conversar con ellos de mejor manera, pero ya entendiendo que ese entorno ya no es el mismo que antes, sino que este entorno nos presenta otros elementos. Y para cerrar, yo quiero también reforzar un aspecto muy importante que nos hemos dado cuenta que también pasa post pandemia, y es que una de las teorías más fuertes que está vigente ahora es el valor de la humanización de la comunicación, el valor de encontrarnos con marcas que sean más humanas, más verdaderamente conectadas con los clientes. Es decir, yo me voy a conectar contigo, pero te tienes que conectar conmigo en serio, porque yo quiero esa conexión real y humana, porque ahora justamente lo que ha pasado post-virtualmente es que necesitamos y valoramos esta presencialidad de la marca en nuestras vidas y en el valor de yo como consumidor, como ciudadano, en el rol que desempeñe. Entonces, una de las teorías más fuertes hoy es la humanización de la comunicación, pensando en recursos humanos y comunicación interna, valorar al ser humano, al trabajador de manera integral. Hay estadísticas que en algún momento te puedo cruzar, Mercedes, donde cambió el concepto de bienestar. Antes el bienestar pensaban es que el colaborador tenga una linda silla, que esté en un ambiente de trabajo bonito, pero ahora el bienestar es integral, y la salud mental pasó a ser uno de los pilares fundamentales en las organizaciones y en los humanos, ¿sí? Porque necesitamos, ¿sí? La pandemia nos transformó, nos cambió, y yo creo que eso también es un hallazgo importante con el que quisiera cerrar, porque una de las cosas que también nosotros estamos viendo desde la academia y desde la práctica profesional es que realmente la verdadera comunicación y el verdadero desafío está en humanizar los mensajes y en conectar con ese ser humano que te está escuchando realmente. Por eso le creemos más a los influencers, por eso le creemos más a las personas que comentan lo que le pareció esta experiencia con el producto o servicio, porque es alguien como nosotros que está contando lo que le pasó. Y eso tiene un valor sin igual. Muchísimas gracias, Gonzalo. Efectivamente, la humanización de la comunicación o la humanización de las compañías es lo que genera estos lazos que pueden generar vínculos a largo plazo con las distintas comunidades. Algo súper importante y relevante dentro de esta experiencia que compartimos con Gustavo es que también la digitalización ha permitido, en lo cual he sido testigo de que los jóvenes muchas de las veces aumentan su creatividad e implementan campañas ya ancladas no tan solo en lo teórico o en la praxis, sino en lo imaginario, y lo cual nos lleva, por supuesto, a imaginar mundos mucho más divertidos, pero sobre todo mundos mucho más enriquecedores para esas nuevas generaciones. Agradecemos, Gus, justamente la intervención. Más adelante estaremos dando paso a las preguntas, respuestas que nos están dejando nuestros asistentes a través del chat. Y la comunicación corporativa debe adaptarse justamente a los cambios y necesidades que enfrentamos como sociedad. Fortalecer la comunicación interna, nuevos mensajes y enfoques valiosos. Esa transformación de los medios tradicionales y potenciar los canales digitales. Según el estudio No Planet B, que encuestó a más de 11,000 consumidores y líderes empresariales en 15 países, descubrió que el 70% de las personas quieren que las empresas conviertan sus palabras en acción.
Para abordar la temática desde un ámbito mucho más social, justamente queremos invitar a Evangelina Gómez, directora ejecutiva de Ceres. Evangelina, ¿cómo convertirnos en ciudadanos corporativos responsables desde las plataformas digitales? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Es un gusto compartir este espacio contigo, con Gustavo, con Susana y con Juan Carlos. Desde hace muchos años vemos que las empresas se han dado cuenta de que son unos ciudadanos corporativos que tienen un rol fundamental que cumplir. Y mucho de eso se ha basado en esta evolución que han tenido hacia un modelo de sostenibilidad, donde no solo tienen en cuenta el crecimiento económico, sino también el desarrollo social y la preservación del ambiente. Las organizaciones, tanto por su rol económico y social, y hablo de las organizaciones porque las empresas son organizaciones, ¿ok? Se han constituido en verdaderos líderes, referentes y generadores de opinión pública. Por tal motivo, lo que dicen y hacen tiene gran repercusión. El círculo de influencia de una organización, Susana lo contaba desde el punto de vista de los consumidores, ¿ok? Pero se ha visto potencializado con el boom de las redes sociales y de los canales digitales. Muchas organizaciones se han convertido en verdaderos influencers, tanto para sus colaboradores, pero también para los públicos externos que están siguiéndoles a través de las redes. La comunicación de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad enfrenta nuevos retos con esta aceleración que ha tenido, que nos ha traído la pandemia, en los cuales la empresa puede interactuar con los usuarios y generar estas comunidades de marca, incrementar su notoriedad y reforzar su posicionamiento. Y a través de ese refuerzo del posicionamiento van creando reputación, van generando reputación. Y la reputación en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, se ha vuelto en uno de los intangibles más valiosos, de los activos más valiosos de una empresa, inclusive más allá de sus activos físicos. ¿Ok? Entonces es muy importante ese acercamiento que las empresas están teniendo de manera acelerada con esos públicos de interés. Pero no solo deben ser responsables en sus entornos digitales, sino que yo creo que uno de los roles fundamentales que puede jugar es el promover cambios de comportamiento con sus consumidores y con la sociedad en general. No solo contar lo bueno que estoy haciendo, sino promover esos cambios de comportamiento y que a su vez esos cambios de comportamiento incidan en un cambio de cultura. Las redes sociales, para mí, los canales digitales son una herramienta muy poderosa para cambiar la cultura. Cambiar la cultura en favor de una cultura de integridad, de respeto a los derechos humanos, del desarrollo sostenible, cosas que habíamos perdido de vista y que ahora más que nunca la pandemia nos ha puesto a reflexionar de que tenemos que humanizarnos, y la palabra humanizar ha salido mucho en las presentaciones anteriores. La manera más eficiente de promover estas transformaciones es mediante procesos de comunicación y de educación responsable, donde la empresa tenga una credibilidad sobre lo que promueve. Debe practicar, pregonar, o sea, entre lo que digo y lo que hago tiene que haber una coherencia. Y yo creo que Susana nos mostró una parte de lo que hace Nestlé, pero sí hay una coherencia no solo en la relación con los consumidores, sino con el compromiso que tiene con el ambiente, etcétera. Entonces, si nosotros salimos a las redes a contar cómo se tienen que comportar los demás y no mostramos también cómo nos comportamos nosotros como empresas y hay esa coherencia, pues vamos a perder toda credibilidad. El mensaje debe ser auténtico y tiene que ser menos egocentrista, menos autorreferencial, y tenemos que ir hacia esos mensajes inspiradores, hacia el propósito, contar cuál es el propósito de la empresa, qué hay detrás de los productos y servicios que yo desarrollo. Yo siempre les suelo decir también es
¿cómo te sentirías tú si a algún producto o servicio que ofrece tu empresa le dieras un micrófono y contara qué es lo que hay detrás de cómo fue realizado o cómo se lleva a la práctica ese servicio? Una organización que inspira no se pone a sí misma en el centro de las conversaciones o no busca protagonismo, sino que lo que busca es esto, de transformar, de poder contagiar, inclusive poder contagiar a otras empresas para que puedan seguir ese camino de la sostenibilidad, ese camino de poder conjugar el desarrollo económico con el desarrollo social y con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Una de las cosas también que hemos visto en el marco de la pandemia es que las empresas no pueden operar en sociedades enfermas. Entonces, si tenemos una sociedad con un sinnúmero de problemáticas sociales, pues esos consumidores, pongamos el ejemplo de la falta de empleo. Las personas que no tienen empleo no tienen recursos económicos para poder adquirir los productos y servicios de las empresas. Entonces, no es que es un problema del Estado, no es que las temáticas ambientales es un problema del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, no es que los problemas de violencia de género son problemas allá de las autoridades de turno, son problemas de todos y las empresas se han dado cuenta de eso. Yo creo que sí, ya ha pasado el tiempo donde las marcas eran las reinas del escenario. Los consumidores están cada vez más interesados, como decía, en ver qué es lo que hay detrás de los productos y servicios. Y en el país actualmente existen organizaciones que promueven o empresas que promueven causas como la integridad, la lucha contra la corrupción, la inclusión, la diversidad. Bueno, podría hablar de un sinnúmero de causas y que se están convirtiendo en referentes. ¿Ok? Entonces hay esa relación importantísima en la cual los medios digitales lo que permiten es maximizar el impacto de lo que yo quiero comunicar. Y, por ejemplo, nosotros no somos empresas, somos una red que promueve la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y para quienes me están escuchando, yo no soy comunicadora, pero veo la influencia que tienen los medios de comunicación digitales para el sector empresarial. Hicimos una campaña el año pasado donde juntamos a 60 actores entre empresas, ONGs, movimientos, y la campaña se llamaba Hola Consumo Responsable. Le dábamos la bienvenida al consumo responsable en el Ecuador. Y lo que buscaba era concientizar y educar a la ciudadanía justamente de cómo poder ser un consumidor más responsable, teniendo en cuenta esto que digo, qué hay detrás de los productos y además cómo me encargo yo de los desechos o de los residuos que genero a través de, luego de haber consumido un producto. Hay una, y esa campaña, no quiero dejarles de contar, que tuvo más de 3 millones de impactos aquí a nivel de Ecuador y fue reconocida en París como una de las mejores campañas que se desarrollaron en 36 países. Pero bueno, no les quiero contar de la maravilla que fue esa campaña, sino ponérsela como ejemplo. Pero las redes sociales también lo que permiten es generar comunidad y las empresas van generando esa comunidad con los diferentes actores. Si me preguntas, para ser súper breve, porque sé que estamos con el tiempo muy corto, me encantaría poder hablar mucho más, yo creo que convertirnos en ciudadanos corporativos responsables debe buscar inspirar. Inspirar, inspirar, inspirar. Generar cultura, contagiar a los demás. Creo que cuanto más estemos convencidos de que necesitamos transformar la manera en la que estamos viviendo, la manera en la que estamos consumiendo, la manera en que estamos actuando, va a ser la única manera, y vuelvo a decir manera y manera muchas veces, en que podamos ir hacia un nuevo Ecuador, un Ecuador más consciente, más justo, más equitativo, más incluyente y más comprometido con el medio ambiente. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Evangelina. Efectivamente, el tema es poner a la empresa en el centro, pero para que ésta sea el motor de cadenas justamente de valor que impulsen el desarrollo en los distintos ámbitos, ya sea empleo, ya sea ambiente, ya sea equidad y ya sea el tema de la productividad. Bueno, aquí el clima efectivamente nos está pasando factura. Estamos llegando justamente ya a la parte final. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas que tenemos y una de esas justamente es para Susana de Freitas, en la que podemos, a ver, permítanme, estoy justamente revisando la inquietud. Susi, ¿cómo romper un poco el paradigma de que el cliente o consumidor nos deje de ver en medios tradicionales? ¿Cómo buscar los insights necesarios en cada nicho de mercado que permitan que el cliente siga consumiendo tu marca o simplemente generando posicionamiento? Ok, gracias por esa pregunta y la verdad es súper importante porque ahorita estamos también con ese estigma de no, vámonos toda digital y que la gente no está viendo. O sea, yo creo que nos vemos a nosotros mismos y sabemos. Hoy somos multipantalla. O sea, estamos viendo la novela, el noticiero, pero mientras sale y vamos viendo, y hay mucha gente incluso que ya no usa la televisión, utiliza puro, que si el iPad, que si el celular. Yo creo que es súper importante más bien ver cómo nos complementamos, entendiendo de que obviamente el mejor de los mundos es poder tener una comunicación donde tú vayas a lo más masivo que es televisión y por supuesto complementas con digital, que lo que te da digital es la oportunidad nueva de segmentar y demás, pero no es que se vaya uno u otro, es cómo aprovechamos realmente donde nosotros podemos estar y aprovecharlo de la mejor manera posible en la masividad de una televisión, pero también con contenido personalizado en programas y demás, creativo. Entonces, yo creo que ahí la disyuntiva no es uno u otro, es la parte de televisión, por ahora va a seguir siendo igual, sigue siendo muy grande, pero adivines que digital también te da la oportunidad de llegar a un público amplio, con la belleza de nuevo de poder hacer cosas súper rápidas y súper segmentado. Y el tema de los insights, ¿qué les digo? O sea, yo desde trabajando en una organización como esta les diría, y es lo más fácil decirles, hagamos estudios de mercado y ahí vamos a tener la información, pero no se trata solo de eso. O sea, cosas tan sencillas como ver tendencias. Ahorita creo que la parte de todo lo digital nos da tanta oportunidad con tanta información de leer, ir viendo, y con esa información ir captando, ¿saben? Creo que por aquí hay algo, juntando puntos de lo que vi aquí, de lo que vi allá, los que trabajamos en consumo masivo. Una fuente importantísima de insight es irse a un supermercado, una tienda y te paras al frente de tu percha 5 o 10 minutos ahí y vas viendo y hablas con la consumidora y cómo va, miras 4 o 5 comportamientos de las personas y puede ser que no sea cuantitativo y contundente, pero les aseguro por experiencia que consiguen un montón de insights. Entonces, es leer mucho, es seguir páginas que te van dando tendencias de cosas que van pasando. Si obviamente hay los presupuestos para hacer estudios, pues es el mejor de los mundos. Pero les digo, es buscar esos momentos de consumo donde el consumidor esté y simplemente con comportamiento vamos a obtener una cantidad de información realmente espectacular. Muchas gracias, Susi. Efectivamente, esa cercanía de la marca con el consumidor es lo que se necesita para generar fidelización a largo plazo. La siguiente pregunta es de para Evangelina Gómez y sostiene lo siguiente: ¿cómo equilibrar los objetivos financieros versus los programas sociales, sostenibles e inclusivos de una compañía con el objetivo de convertirse en ciudadano corporativo responsable? Bueno, mira, realmente enfocarse en un modelo de negocio sostenible es uno de los mejores negocios que hay. Y Susana lo puede ratificar porque Nestlé lo ha demostrado y muchos de los miembros de Ceres también. Cuando uno conoce cuáles son los impactos sociales y ambientales de su operación, puede invertir en minimizar los riesgos, ¿sí? Y muchos de esos riesgos tienen que ver con el ámbito social. ¿Qué pasa si yo no trabajo con la comunidad aledaña donde está operando mi empresa? Puedo correr el riesgo de que me paralicen las operaciones porque no tengo una buena relación con la comunidad. Tengo que conjugar las expectativas de mis públicos de interés con las expectativas de la empresa, es decir, con la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa.
Yo siempre pongo un ejemplo también en las clases que doy. Cuando vamos a hablar de temas ambientales y todo lo que tiene que ver con transformación, transición energética, cambiarse hacia modelos de energía más sostenibles aporta no solo al ambiente, sino a el retorno de la inversión o al gasto que tenemos mensualmente en energía, porque disminuyo el costo de energía o lo que gasto en energía y estoy cuidando al ambiente. Entonces, cada decisión que se toma en la empresa, en la medida de lo posible, tiene que tener, como siempre, el análisis económico, pero tiene que tener el análisis de los impactos sociales y ambientales de aquella decisión. Muchísimas gracias, Evangelina. Estamos ya culminando y la última consulta efectivamente es para Gustavo Coussot. La excelencia académica es uno de los requisitos más importantes para un futuro estudiante universitario. ¿Cómo se refleja este aspecto en la inserción laboral? Bueno, es complejo, ¿no? Porque desde la formación y luego viene en la práctica. Bueno, a mí una de las cosas que creo que pasa por el desafío más en carreras que tienen como un enfoque pragmático es que en el proceso de formación de los estudiantes se vincula la teoría y la práctica, es decir, que los estudiantes no solamente vayan aprendiendo o estudiando y de ahí se gradúan y recién comienzan a tener la experiencia, sino que yo creo que el desafío para estas nuevas generaciones es estar involucrados desde el primer día, aprendiendo cosas, transformando, adaptándose a estos nuevos cambios y a estas nuevas perspectivas. Eso hace que cuando el estudiante va madurando en el proceso de la carrera y va poniendo en práctica también ciertos elementos, ya llega con un nivel de formación que puede ser también de excelencia académica, no solamente desde la teoría, sino desde la práctica, porque la experiencia... Está claro, a las empresas les pasa permanentemente, si llega un chico que no tiene nada de experiencia, y bueno, te toca formarlo, pero si ya viene con ciertas condiciones, con ciertas características, con ciertas actitudes, yo creo que es muy bueno, y a veces yo creo que las universidades tenemos como ese desafío, al menos siempre nosotros tratamos de inculcarle eso a los chicos, de que desde el primer día estén involucrándose en todos estos procesos para que vayan aprendiendo poco a poco, ¿sí? A veces puede ser un ejercicio tonto, pero si hacen, yo digo, ¿cómo estás manejando tus propias redes sociales, ¿no? Porque a veces como que generan contenido, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál es tu estrategia de marca personal en tu discurso de redes sociales? Porque ya desde tu rol de estudiante ya empiezas también ya a generar una reputación digital. Entonces, yo les digo, bueno, si vos pones una foto farreando todos los fines de semana, tomando, y bueno, eso también genera tu reputación digital y eso te hace también responsable. Entonces, un poco, creo que el desafío, para mí la excelencia académica está en eso, o sea, en sí formarlos, pero también darle herramientas teóricas y, por supuesto, prácticas. La teoría sirven, ¿saben por qué? Y creo que es muy importante el rol de la universidad aquí, porque te da una visión crítica de los problemas contemporáneos, para que las cosas no sean solo blanco-negro, sino que las cosas a veces tienen matices y tienen visiones y tienen diferentes perspectivas, y yo creo que la responsabilidad como universidad es que la teoría te ayude a esa reflexión y a que des una visión crítica y una respuesta crítica también acorde a la realidad que se está viviendo. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a nombre de todos quienes hacemos MC Comunicaciones y mi equipo, que la verdad me acompaña en el día a día, estamos más bien cumpliendo 13 años de poder ofrecer una asesoría estratégica en temas de comunicación en distintos ámbitos. El agradecimiento para quienes creen en nosotros, para todas estas personas que el día de hoy se han conectado, por esos lindos mensajes que nos están dejando justamente por nuestro aniversario, y para aquellas personas que están preguntando si es que vamos a facilitarles la grabación, efectivamente sí, no podemos cohibirles justamente de poder disfrutar y entender y aprender de estos expertos que el día de hoy tenemos. Entonces no me queda otra cosa que decir que muchísimas gracias a todos. Como compromiso de MC Comunicaciones está trabajar arduamente en el día a día para poder ofrecerles nuestro mejor servicio. Tenemos el hashtag 13 años MC Comunicaciones a quienes deseen etiquetarnos, y por el día de hoy esto llega a su fin. Un abrazo gigante a todos quienes nos han acompañado y por supuesto a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.
Abrazo. Chao, buenas noches. Chao, chao.